Desde tiempos antiguos, el tema del verdadero nombre de Jesús antes de su llegada a la tierra ha sido motivo de debate y reflexión entre estudiosos, teólogos y creyentes. A lo largo de la historia, han surgido diversas interpretaciones sobre cómo era llamado en el cielo antes de encarnarse como hombre. ¿Realmente su nombre siempre fue Jesús? ¿O acaso tenía otro título celestial que reflejaba su divinidad y propósito? En la Biblia encontramos muchos nombres y títulos que se refieren a él. Algunos lo llaman el Hijo del Hombre, otros el Verbo, mientras que en ciertos pasajes del Antiguo Testamento parece identificarse con el ángel del Señor. Si Jesús existía desde antes de nacer en Belén, como afirman varios textos bíblicos, entonces la cuestión sobre su identidad previa cobra un significado profundo. En las antiguas civilizaciones, especialmente en la tradición hebrea, los nombres no eran simples etiquetas, sino que poseían un significado simbólico y espiritual. Los nombres reflejaban la esencia, la misión o el destino de la persona. Por ejemplo, Abraham significaba padre de multitudes, Moisés significaba sacado de las aguas y Daniel Dios es mi juez. En este contexto, el nombre Jesús también tiene un significado profundo. Derivado del hebreo Yeshua, su significado es Dios salva o Yahvé es salvación. Pero surge la pregunta, si Jesús siempre existió desde antes de la creación del mundo, ¿se le conocía por este mismo nombre en el cielo o tenía otro título especial? Si Jesús ya existía antes de su nacimiento, ¿qué nombre tenía en la eternidad? ¿Se le conocía con el nombre de Jesús en el cielo o recibió este nombre únicamente al venir a la tierra? ¿Era el mismo ser celestial que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor? ¿Por qué la Biblia usa múltiples títulos para referirse a él, como Emmanuel, el Hijo del Hombre y el Verbo? ¿Existen pistas en las Escrituras que revelen su nombre antes de su encarnación? Estos cuestionamientos han llevado a muchas personas a investigar en profundidad las Escrituras para descubrir pistas sobre la identidad previa de Jesús. Algunos argumentan que en el cielo era conocido como el Verbo, o Logos, según Juan 1:1, mientras que otros creen que pudo haber tenido un nombre oculto, solo conocido por el Padre y los seres celestiales. La Biblia menciona en múltiples ocasiones que Jesús existía antes de nacer en la tierra. Por ejemplo, Juan 1:3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 1:16-17, porque en él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos pasajes indican que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que tenía un rol activo en la creación y estaba con el Padre en la eternidad. Pero, ¿cómo se le llamaba en ese estado preexistente? Esta incógnita no solo nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús, sino también sobre su propósito y misión en la historia de la humanidad. A lo largo de este análisis, exploraremos diferentes perspectivas bíblicas y teológicas sobre cómo era identificado antes de su encarnación. La clave no está solo en su nombre, sino en lo que representa. Su identidad trasciende las palabras y nos conecta con el propósito divino. Entonces, si su nombre terrenal fue Jesús, ¿qué nombre llevaba en el cielo antes de venir al mundo? ¿Era un título de autoridad celestial o un nombre secreto revelado solo a los ángeles? El nombre Jesús es uno de los más influyentes y reconocidos en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen, su significado profundo y la razón por la que fue elegido para aquel que sería el Salvador. ¿Fue un nombre elegido al azar? ¿Tenía un propósito específico? ¿Existió alguna profecía que indicara este nombre? Para entenderlo, debemos analizar su raíz en el idioma original, su evolución a lo largo del tiempo y la carga espiritual que contiene. El nombre Jesús es uno de los más influyentes y reconocidos en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen, su significado profundo y la razón por la que fue elegido para aquel que sería el Salvador. ¿Fue un nombre elegido al azar? ¿Tenía un propósito específico? ¿Existió alguna profecía que indicara este nombre? Para entenderlo, debemos analizar su raíz en el idioma original, su evolución a lo largo del tiempo y la carga espiritual que contiene. La Biblia deja claro que Jesús existía antes de su llegada a la tierra. En Juan 1:3, se dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí se nos presenta a Jesús como el Verbo, Logos, una identidad divina que ya estaba presente desde la eternidad. No se menciona que su nombre en el cielo fuera Jesús, ya que ese nombre se le dio en su encarnación. Esto sugiere que en el reino celestial era conocido de otra manera. Otro pasaje importante es Juan 17:5, donde Jesús mismo dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo confirma que Jesús no solo existía antes de su vida terrenal, sino que tenía una gloria especial junto al Padre. Pero, ¿cómo lo llamaban los ángeles y los seres celestiales? Antes de su venida al mundo, Jesús tenía una conexión única con los ángeles. En Hebreos 1:6 se menciona: Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Esto indica que Jesús ya tenía una posición de honor antes de nacer como hombre. No era un ser común, sino alguien que los ángeles reconocían y adoraban. Pero, ¿cómo lo llamaban exactamente? En diversas apariciones en el Antiguo Testamento, algunos personajes encuentran a un ser celestial con autoridad divina, identificado como el ángel del Señor. Algunos teólogos creen que este personaje era una manifestación de Jesús antes de su encarnación. Por ejemplo, en Éxodo 3, 2-6, Moisés se encuentra con la zarza ardiente y escucha la voz de Dios, pero el relato dice que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Sin embargo, este ángel habla como Dios mismo. Este tipo de referencias han llevado a muchos a considerar que Jesús tenía un papel activo en la historia humana antes de su nacimiento. Si Jesús no era conocido como Jesús en el cielo, ¿cómo lo llamaban los ángeles? Aquí hay algunos títulos que la Biblia le otorga y que podrían haber sido utilizados en el reino celestial. 1. El Verbo, Logos, Juan 1:1. Como ya mencionamos, en el Evangelio de Juan se refiere a Jesús como el Verbo, Logos en griego. Esta idea implica que era el canal a través del cual Dios hablaba y ejecutaba su voluntad. Si los ángeles conocían a Jesús antes de su venida, podrían haberlo identificado como el Verbo de Dios. 2. El Hijo de Dios, Salmo 2:7. En diversos pasajes del Antiguo Testamento, se menciona al Hijo de Dios como un ser con una relación especial con el Creador. En Daniel 3:25, Nabucodonosor ve a un cuarto personaje en el horno de fuego y lo describe como semejante a un hijo de los dioses. Muchos creen que este era Jesús en una manifestación celestial. 3. El príncipe de los ejércitos celestiales, Josué 5, 13-15. Cuando Josué se encuentra con un misterioso personaje antes de la conquista de Jericó, este se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Su descripción y la reacción de Josué, postrándose en adoración, han llevado a la teoría de que era una manifestación de Jesús antes de su encarnación. 4. Emanuel, Isaías 7:14. Si bien el nombre Emanuel, Dios con nosotros, se le atribuyó proféticamente antes de su nacimiento. Algunos creen que este pudo haber sido un título usado en el cielo para referirse a su papel como la manifestación divina en la humanidad. 5. El Alfa y la Omega, Apocalipsis 22:13. En el libro de Apocalipsis, Jesús mismo se identifica como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Esto sugiere que en el cielo siempre fue visto como el Eterno, aquel que existía antes de la creación y que sigue existiendo por la eternidad. ¿Por qué su nombre cambió en la tierra? El nombre Jesús fue dado en su encarnación con un propósito específico. En Mateo 1:21, el ángel le dice a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre no fue casualidad. La palabra Jesús, Yeshua en hebreo, significa Dios salva. Su identidad celestial no cambió, pero su misión en la tierra requería un nombre que representara su propósito redentor. Esto plantea una cuestión interesante: ¿volverá a ser llamado con su nombre celestial cuando regrese en gloria? En Apocalipsis 19:12, se menciona que Jesús tendrá un nombre que nadie conoce sino él mismo. Esto ha generado diversas interpretaciones sobre si, en el cielo, tiene un título más elevado que aún no ha sido revelado. En el cielo,
Los nombres reflejan la naturaleza y el propósito de un ser, por lo que el nombre celestial de Jesús podría haber sido distinto al que usó en la tierra. En la Biblia, Dios a veces cambia los nombres de las personas cuando les da una misión específica, ejemplo, Abraham, Jacob Israel, Simón Pedro. La idea de que Jesús tenía un nombre conocido solo en dimensiones espirituales podría significar que su identidad era más profunda de lo que los humanos comprenden. Una de las teorías más interesantes sobre el nombre de Jesús antes de su encarnación es que en el Antiguo Testamento él era identificado como el ángel de Jehová. Éxodo 3, 2-6, en la zarza ardiente, el ángel de Jehová se le aparece a Moisés, pero luego se identifica como Dios mismo. Jueces 6, 11-22, el ángel de Jehová habla con Gedeón y acepta adoración, algo que solo Dios podía recibir. Génesis 22, 11-18, el ángel de Jehová detiene a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y hace una promesa divina en primera persona. Otra teoría controversial es la posibilidad de que Jesús haya sido Melquisedec, el misterioso sacerdote y rey que aparece en el libro de Génesis. Melquisedec aparece sin genealogía, como sacerdote del Dios Altísimo y bendice a Abraham. Hebreos 7:3, se menciona que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, lo cual es muy inusual. Hebreos 7, 15-17, Jesús es comparado con Melquisedec como sacerdote eterno. Lo verdaderamente crucial no es si su nombre era diferente antes de venir a la tierra, sino lo que hizo por la humanidad. Su vida estuvo marcada por el amor, la compasión y el sacrificio, demostrando que su misión trascendía cualquier denominación. Desde su nacimiento hasta su resurrección, Jesús mostró que su objetivo no era ser reconocido por un nombre, sino ser el camino para una conexión espiritual profunda. Su enseñanza no se centró en cómo debía ser llamado, sino en cómo vivir en armonía con los principios de justicia, misericordia y amor. A lo largo de los siglos, muchas personas han encontrado fortaleza y esperanza en Jesús, no porque conocieran su nombre original antes de su encarnación, sino porque experimentaron su poder transformador en sus vidas. Lo importante no es cómo se le llamaba antes de venir a la tierra, sino cómo su mensaje impacta la vida de quienes buscan un propósito mayor. Este concepto es clave porque evita perderse en debates teológicos y pone el foco en lo esencial, su misión de reconciliación y esperanza. No importa en qué idioma se pronuncie su nombre ni qué título haya tenido antes de la encarnación, lo verdaderamente relevante es el impacto que su vida y enseñanzas siguen teniendo en el mundo actual. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.